nosotros tiramos cohetes, pero no a nada, al pueblo, no, al agua. Al agua. Al agua, porque era de intimidar. Nosotros, la instrucción que teníamos era de intimidar, no tirar, cuidado con tirarlo al pueblo, esa cuestión. Entonces nosotros tiramos con ametrallador, ¿te entiendes? Y ahí incluso hubo algunos heridos, porque sabe que donde hay tiros se zafan ráfagas, cuestión. Pero nunca atacando al pueblo, como dicen los constitucionales. Nosotros, con los aviones, teníamos totalmente dominada la situación. Pero los americanos, inconsultamente, no como se ha dicho, a través de los medios. No solicitaron la intervención. Ellos después hicieron que Benoit firmara una carta diciendo, solicitándolo, pero eso no es verdad. Eso es una imposición de los americanos. Que los gringos no fueron invitados, no fueron solicitados por nadie. Ellos llegaron aparentemente imbuidos porque no querían otra Cuba. Bienvenido el general Marcos Jiménez en esta entrevista para el Listín Diario. General, usted cuando era capitán en ese momento, piloto de las Fuerzas Armadas y participó de la Fuerza Aérea En ese entonces. Militar dominicano. Ok. Y participó en la Revolución de Abril de 1965. General, nos gustaría saber, en principio, cuál fue su participación en esta revuelta y cómo usted se entera de lo que estaba sucediendo. Bueno, vamos a comenzar vamos a decir, lo que motivó. El motivo de la revolución viene originalmente del golpe de Estado a Juan Bosch. Golpe de Estado que entre comillas no se produjo porque fue realmente una renuncia. La de Bosch fue una renuncia. Entonces los militares, al ver que él anunció, después que se hicieron todos los intentos por calmarlo, él fue a la Fuerza Aérea, ¿entendí? Allá le reunieron toda la oficialidad y lo trataron de convencer, que él dijo, no, yo así no gobierno, yo prefiero renunciar. Entonces ahí se vieron la necesidad de darle el golpe. Entonces yo digo que fue más que una renuncia, fue un golpe. Fue más que un golpe. Fue una renuncia. No me entiendes, porque él fue quien dijo que prefería renunciar. Pero la situación fueron cambiando paulatinamente. En el gobierno de Donald Reed, en el triunvirato, Donald Reed era presidente del triunvirato. En el momento que el general Huessy recibe una información y va a suministrársela, eso se produce, yo diría, 8 o 10 días, no recuerdo exactamente cuántos días fue que él me dijo, pero no hacía más que una semana o 10 días por ahí, que yo llegué a la casa del general Huessy, pues nosotros estábamos familiarizados, éramos compadres y con cuñados. Entonces yo fui a visitarlo y lo vi encarado, lo vi con la cara y le pregunté qué le pasaba. Entonces me dijo, el carajo ese, ¿te entiendes? Yo no sé a quién se refiere, pero cuando le pregunté quién es el carajo, el Donald Reed. El presidente. El Donald Reed era el presidente del triunvirato en ese momento. Entonces le pregunté, ¿qué pasó? Dice, yo voy y le llevo una información de un grupo de oficiales que están conspirando, que me han llevado, ¿te entiendes? Y se lo llevé hasta en un papelito, ni siquiera un expediente formal, sino se lo llevo en un papelito, como me lo llevaron a mí, los nombres, esa cuestión, encabezado por Hernando Ramírez, en ese momento, La Chapel Díaz, Jiménez Germán, bueno, eran unos 6 oficiales, Píldaro Peña Perelló. Cuando le dice así, el presidente Donald Reed lo que hace es que manda a buscar a Marcos Rivera Cuesta, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército en este momento. Lo mandó a buscar y este señor, con mucha calma, mucha parsimonia, se quitó las insignias del cuello y se la puso sobre el escritorio a Donald Reed. Le dijo, presidente, si eso es cierto, disponga de esas insignias. O sea, lo que
evidentemente vean. le está diciendo eso es mentira, eso, yo aseguro que eso no es así. Bueno, pues justo una semana después de eso, allá Novoa Garne, Jiménez Germán, son los que agarran en el 6 y medio, que estaba la jefatura del Ejército Nacional, a Marco Rivera Cuesta, lo hacen preso y anuncian La revolución. la cuestión de la revolución. Yo recuerdo en ese momento, yo estaba visitando precisamente a Antonieta cuando llegué ahí y dije, mira, ¿qué es? Digo, no, hombre, no, eso no es verdad. Y salí huyendo, disparado, para mi casa. Y yo vivía en el Ensancho Sama, justamente en la casa que vivía el general Wessing antes De mudarse. Ajá. Eso fue el sábado 24 de abril. Exacto. La cuestión es que yo agarré a un oficial que iba a decirnos, me dice, vamos para la base. No, que es una conspiración de los oficiales. Yo digo, no importa, yo soy joven, pero a mí no me dijeron nada. Si no me dijeron nada, yo no me tengo que dar por aludido. Vamos para allá. Bueno, la cuestión es que lo llevé y lo convencí. Llegamos a la base y hay un hermetismo. La base de San Isidro. Sí, hay un hermetismo de caray porque ni siquiera en ese momento estaba el jefe de Estado Mayor. Él era Juan de los Santos Céspedes, que nosotros decíamos Pimpo. Estaba con Domínguez Tavera y el coronel Peinado, que eran dos oficiales brillantes y venían con un buen currículo dentro del campo militar. Entonces ellos fueron a jugar golf o algo así por el hotel embajador, y allá que le avisan lo que se ha producido. Entonces se reportaron a la base, pero que en una situación del caray. Bueno, a eso de las 4 de la tarde, un grupo de oficiales, como 15 o 16, la mayoría muchachos jóvenes, así, me llaman del Club Cine, que es el comedor donde nosotros los oficiales comíamos, o se come en la Fuerza Aérea. Me mandan a buscar, y cuando llego allá, un oficial apellido Cueva Mayor me recibe con una bola de esas dulces que usan los muchachos, que dan a los muchachitos, esas que vienen en color. Sí, parecía con una bola. Digo, ¿qué tú me quieres decir con eso? No, que algunos que no saben. Digo, yo no sé nada. Si yo no sé de nada, ¿qué tú quieres que te diga? Bueno, pues la cuestión es que de ahí deciden solicitarle una entrevista al jefe de Estado Mayor. Y digo, yo voy vamos a la entrevista, un grupo de oficiales, y allá comienzan a hablarle muchísimos disparates. Juan de los Santos, Pimpo, dice, ellos le dicen, no, que usted tiene que sumarse. Espérese. Yo no me puedo sumar a lo que ustedes quieren, porque yo soy uno de los que firmó, de los 17 oficiales o comandantes que firmaron la renuncia de Bosch, la destitución de Bosch. Yo no puedo firmar, porque si lo traigo como ustedes quieren, que venga, yo no puedo firmar eso porque lo traigan. Él se opone, porque uno dice, pero no, el problema no es usted, el problema es el que manda aquí es Wessing. Dice, no, usted se equivocó aquí, el que se dio durísimo en el pecho, dice, el que mando aquí soy yo soy el jefe de Estado Mayor. Yo, que bueno, la cuestión es que de esa discusión, en un momento, ya serían las 5 y pico, las 6 de la tarde, ya casi ya comenzaba a oscurecer. Él pide permiso, yo me voy detrás de él y hace que se disuelva la reunión. Salimos de ahí y en el camino comienzan algunos de los oficiales que estaban ahí a intervenir, a decir, no, que vamos a bombardear, que vamos a atacar al CEFA. Y yo le digo, tengan mucho cuidado, el CEFA y esa gente son los que mandan en tierra. Nosotros los pilotos nada más somos buenos en el aire, pero en tierra lo que mandan son ellos. ¿Por qué eres un cuñado de Wessing? Y yo digo, no, eso no es una opinión simpática ni de familia, no, es técnica. Yo soy graduado en infantería y te puedo decir lo que va a pasar a esa cuestión. O sea que ustedes no saben eso. Esa gente tienen todo, ahí tienen artillería, tienen los tanques, tienen morteros, tienen toda la cuestión. Y aquí nos destruyen la pista en 2 segundos y ya nosotros no somos nadie. Pero la cuestión es que le doy una explicación técnica para convencer.
ya ellos están muertos, casi todos ellos han muerto. Pero ese era Vinicio Morales, con el que teníamos la discusión. La discusión se extiende y entonces nos llegamos al escuadrón donde nos reunimos todos los pilotos y Wessing me manda a buscar con un oficial que decían limpiavidrio, apellido Rosario Espinal. Y yo le digo, mira, dile al general Wessing que yo no puedo ir porque aquí me están presionando. Si se iba, Me están presionando y si yo me muevo de aquí, agarran preso y me están sindicando de mucha familiaridad con esto. Entonces yo cojo para allá, no, pero dile esto y le mando el recado. Entonces, al yo enviarle el recado y decirle lo que estaba aconteciendo, él inmediatamente se le ingenió y llegó a las fuerzas especiales. Las fuerzas especiales, del CEFA a la jefatura de la fuerza debe haber unos 3 kilómetros. Bueno, pues la fuerza especial está a mitad de camino, más o menos como a 1 kilómetro y pico de cada uno. Pero ahí estaba Lloveres Montano, que a la sazón era el comandante. Cuando Wessing llegó ahí lo convenció. Primero lo motivó y le dijo lo que estaba pasando. Entonces, Chilino, Lloveres Montano, inmediatamente mandó a quitar, a sustituir los 2 centinelas que controlaban la entrada a la línea de vuelo, para que no pudiera entrar ningún piloto, con instrucción de que ahí no entraba nadie sin la anuencia de él, algo así. Es decir, que ya controlado eso, ya los pilotos no pueden despegar en esa cuestión. Entonces rodeó la base, la Fuerza Aérea la cogió y ahí dio tiempo. Yo no sé a qué hora Wessing se comunicó con Pimpo de los Santos, se pusieron de acuerdo y entonces al día siguiente, el 25, el domingo, ya entonces comenzaron a hacerse, incluso yo recuerdo, yo fui a la jefatura en el momento que llegó Bochán Javier, que posteriormente fue ministro, secretario de la Fuerza Armada, fue a presionar a Juan de los Santos Céspedes, Pimpo, para que actuara. Yo, pero vamos a actuar. ¿Qué es lo que esperamos? Yo, que entonces incluso se incomodó y yo con una carabina Cristóbal que tenía en la mano, yo en el suelo, durísimo la cuestión. Eso fue dentro de la jefatura. Y a partir de ahí se comenzó a actuar, ¿entiendes? ¿Y cómo comenzaron las acciones que ustedes realizaron? ¿Qué acciones realizaron? No, las acciones eran las siguientes. Ellos, que ya habían hecho un asalto, se habían robado las armas y una cuestión en la fortaleza Osama, hicieron que muchísimos oficiales se abogaron y salieron huyendo, porque la fortaleza estaba cerca del río Osama, la fortaleza del ejército, de la policía, estaba ahí pegadito, donde está ahora. Una cuestión educacional que hay, pero es muy cerca del río. La cuestión es que ahí comenzaron las hostilidades. Entonces, de ahí comenzaron a decirle, mira, no vamos a pelear, vamos a poner de acuerdo, pongámonos de acuerdo para evitar el pleito en esa cuestión, porque nosotros, mira, no hay motivo para nosotros pelear, no vamos a matar uno con otro, nosotros somos compañeros. Le están diciendo a los que están manejando los asuntos militares de este lado, en el lado constitucionalista. Camaño no era nada en ese momento. Camaño pasa a ser posteriormente, porque después que ahí nosotros tuvimos desde el sábado, o desde el sábado hasta el martes, cuando nosotros tiramos en el puente, como medida de presión, buscando llegar a un acuerdo, ahí le dio la calambrina a Hernando Ramírez y entonces renunció alegando que estaba enfermo y entonces se comunican con Bosch y algo así. Entonces ahí es donde entra en el escenario Francisco Alberto. ¿Me entiendes? O sea, entonces, ¿qué fue lo que ustedes dispararon en el puente, Duarte? Cohetes. Nosotros tiramos cohetes, pero no a nadie, al pueblo, no, al agua. Al agua. Al agua, porque era de intimidar. Eso es alrededor del puente donde está. Ahí había la incineradora en ese momento.
era donde se depositaba la basura y se recogía para quemarlo. La cuestión es que nosotros, la instrucción que teníamos era de intimidar, no tirar, cuidado con tirarlo al pueblo, esa cuestión. Entonces nosotros tiramos con ametrallador, ¿te entiendes? Y ahí incluso hubo algunos heridos, porque sabe que donde hay tiros se zafan ráfagas, cuestión, pero nunca atacando al pueblo, como dicen los constitucionalistas. Eso fue martes 27 en la mañanita. Bueno. ¿Y qué cantidad de pilotos lo acompañaban? O sea, ¿cuántos aviones habían? No, ese día. La Fuerza Aérea tenía una aviación de lujo y aunque ya habían pasado algunos tiempos, se habían eliminado algunos, pero Trujillo tenía una de las mejores fuerzas aéreas de Latinoamérica, ¿tú me entiendes? Por lo menos del Caribe, es la mejor de todo Centroamérica y el Caribe. La mejor fuerza aérea la tenía Trujillo porque tenía cuatro DC-4, tenía como 9 DC-46, 30 y pico DC-3, tenía Catalina, tenía muchísimos aviones, tenía 25 P-47, 40 y pico de Vampiros, 50 y pico de P-51, o sea, y teníamos hasta T-33, o sea que era una fuerza aérea robusta, muy buena, ¿te me entiendes? Y tenía anfibios, Catalina, B-26, toda la cuestión. Era una fuerza aérea de primera, ¿te me entiendes? Entonces, en la guerra moderna hoy día, el que domina el espacio aéreo tiene toda la facilidad de ganar, porque es la que puede ablandar toda la infantería, llega con facilidad, después que los aviones destruyen, pues entonces ya caminan con más facilidad. Entonces, ¿cuántos aviones pilotearon ese día? ¿Dispararon ahí cohetes ese día en el puente Duarte? Yo no te puedo decir el número, yo sé que los Vampiros, los P-51 que teníamos y los AT-6 para hacer vuelos de reconocimiento, volaron mucho, fueron varias misiones. Primero se hicieron con 2 escuadrones, se hicieron como 2 o 3, yo hice 3 misiones en total ese día en P-51, pero no tirándonos, sino de intimidación, volando. Y volaron unos cuantos vampiros que tiramos, les digo, como tiramos al agua, a la mar. Por lo menos esa fue la instrucción que nos dieron a nosotros. Ahora, que a algunos se les zafaran tiros, dice, pues les dicen que lo ametrallaron al pueblo, y eso no es verdad. No ametrallaron al pueblo. No, hombre, no, eso no es verdad. Pues si tiran al pueblo, matan muchísima gente, ¿te me entiendes? Algo que me gustaría saber es lo del tema de los espejos, que la gente lo colocaba en los techos. ¿Realmente eso hacía algún efecto? No, hombre, no es un disparate. Estos eran de los disparates que decían ellos, que pongan el espejo no hace nada. Okay. Disparate. Entonces, ese día ustedes no estaban persiguiendo ningún objetivo. El día solamente era disparar y de intimidar, o sea, disparar al agua e intimidar. Intimidarlo, porque antes de todo eso se trató de persuadir, ofreciéndole a ellos todas las condiciones para formar un nuevo gobierno. O sea, nombrar un gobierno provisional, ¿te me entiendes? Que se llamara elección. Y entonces, después, como ellos no querían en ese momento, porque incluso el que está hoy viudo de Angelita Trujillo fue enviado, y el difunto Pérez y Pérez, junto a uno que todavía está vivo, que se llama Jorge Percio Alpeña, y Nene Tejada, 2 del lado que simpatizaban con el movimiento y 2 que eran leales a la institución. O sea, Luis José Domínguez y Pérez fueron por la parte en comisión, eran 4 que llegaron al puente para negociar con la gente de este lado. Llegaron al puente Pérez y Pérez, Nene, Percival y Nene Tejada al puente, a orilla del puente, pero habían puesto un tráiler para impedir que pasara la cuestión. Entonces, ahí ellos optaron por cruzar a pie para cumplir la misión, porque no podían cruzar por la cuestión del tráiler. Entonces, Luis José Domínguez, que fue enviado primero en comisión a buscar, a tratar, llegó y se encontró
Michel Peguero y un grupo y lo querían linchar en el puente ya de Telada, después que cruzaron el puente. Los constitucionalistas lo querían linchar. Ajá, y entonces un grupo dijo, no, Chavo Vivo no le hicieron nada. Le permitieron, entonces no, yo lo que quiero hablar es con Hernando. Nadie sabía, pero uno de los que estaba ahí le consiguió la dirección, entonces el ingeniero llegó donde Hernando Ramírez. Cuando llegó allá, Hernando, mira, nosotros hemos venido aquí para negociar, para evitar guerra, ¿cómo nos vamos a matar uno con otro? No, ya es un compromiso yo tengo con el pueblo, ya no, nosotros no podemos marchar atrás. La cuestión es que eso hizo que ya Bartolomé Benoit, que lo habían mandado a negociar, estaba en el palacio, entonces tenía que presionar, pero la presión nada más venía cuando le tiraban tiros. Mientras tanto, aguanta, que vamos a pelear, aguanta, que vamos a hablar. No sigan porque la aviación, los aviones, son muy intimidantes, porque cuando el avión hace así, todo el que está ahí cree que le están tirando a él, psicológicamente influye mucho. Pero la cuestión es que Benoit estaba en el Palacio Nacional en ese momento, que fue enviado a negociar con la cuestión. Ahí no se logra nada, pero solamente con la presión tirada. Ahí se le propuso a ellos tres reuniones formales de la cuestión, y ellos no asistían a ninguna. Ellos iban a nada más prometían, pero no llegaban, ¿te me entiendes? La primera se trató de que fuera en Villa Duarte, ¿te me entiendes? Pasó el tiempo que se acordó llegar y no llegaban. Después otra en Jaina y la última iba a ser en Villamella. Okay. Y no fueron a ninguna. Y solamente con la presión, con los tiros, ¿te me entiendes? Que le hacían que incluso Benoit, estando en el palacio, de hecho, pero vean que ustedes me van a matar a mí, me mandaron a negociar y se están atacando al palacio conmigo adentro. Y yo, ¿qué? Verdad que posteriormente después fue presidente interino y fue presidente de una de las juntas que se formó en ese entonces, Bartolomé Benoit. Y él, que era un oficial ya con cierto reconocimiento en la institución, fue enviado a negociar al Palacio Nacional. Que va, pero nunca se puede llegar a ningún acuerdo. Y ahí es donde deciden sacar del país a Juan Bosch. Mandaron una comisión presidida por Antonio Iber. Bueno, Camaño fue parte, que incluso hay un pasaje durante el viaje que a las horas de desayuno por ahí se le dice, manda a Gabriel, dígale al presidente que venga a desayunar. Y entonces Bosch dijo, no, yo no veo esa cuestión. Ahí hay el mismo de un esbirro de Trujillo, y yo que refiriéndose al papá de Camaño. Y entonces cuando el oficial que fue a esa cuestión, que era un marino, va y lo dice, Camaño estaba ahí, dice, mira, Dios dijo mierda ese, si él no quiere que yo le tire el agua, ¿te entiendes? Deja de hablar pendejada, ¿te entiendes? ¿Por qué? Porque, o sea, ahí en ese momento todavía Camaño no había hecho compromiso. Posteriormente, después de que él se liga a Bosch, pero en ese momento él formó parte de la comisión que lo fue a llevar a... Pero eso fue antes de la revolución. Cuando eso fue con el golpe. Con el golpe. Eso fue con el golpe. Ok, volviendo a la revolución. El 28 de abril llegan los yanquis. Cuéntame de eso. Mira, realmente... Mira, la situación estaba totalmente controlada. Estaba controlada. La Fuerza Armada, o la Fuerza Aérea más bien, como era sábado, había mucha gente en la calle, poco oficiales, entonces se fueron reintegrando a la institución, pero en forma paulatina, muy al paso. Pero aún así, nosotros, con los aviones, teníamos totalmente dominada la situación.
Pero los americanos, inconsultamente, no como se ha dicho a través de los medios, No solicitaron la intervención. ellos después hicieron que Benoit firmara una carta diciendo, solicitándolo, pero eso no era verdad. Eso es una imposición de los americanos. A las 11 de la noche, ¿De qué día? el día 27, llega los primeros tres C-40, C-130, que son aviones de transporte, aterrizan y llegan más o menos 6 o 700 hombres, ¿entiendes? Ahí en esa... 700 hombres. Sí, que yo incluso la primera vez que lo vi fue en la mañana. Ahí, porque como llegaron tarde de la noche, entonces se quedaron en casa de campaña allí mismo, en la pista de San Isidro. Y en la mañana, toda la gente, todos los gringos que estaban ahí. O sea que los gringos no fueron invitados, no fueron solicitados por nadie. Ellos llegaron aparentemente imbuidos porque no querían otra Cuba. Resulta que Cuba, Fidel Castro se convierte en comunista como 2 o 3 años después de él dar el golpe a Batista. Fidel Castro llega el 1 de enero del 59 y no es como hasta el 62 por ahí que él ya se declara comunista. Entonces ahí el impacto fue muy grande para los americanos. Entonces no querían otra Cuba y entonces no se arriesgaron a dejar ni esperar que lo invitaran, sino que intervienen ellos, porque había una comunicación muy fluida de lo que estaba pasando aquí por los medios de prensa y toda la cuestión al embajador. El embajador le dijo entonces, eso fue el 27 con nosotros, después de que nosotros actuamos ahí esos 3 días, esa cuestión, Camaño va, ya que ya estaba al frente de esa cuestión, le pidió una audiencia al embajador para que interviniera. No se le hizo, pero yo no puedo hacer nada, pero es un asunto interno aquí. ¿Qué podemos hacer nosotros? Él fue como con 8 o 9 personas más a pedirle que interviniera. Entonces, al decirle que no podía hacer nada, pues Camaño lo que hace es decide, bueno, asilarse. Se asilara a la cuestión. Eso fue en la mañana. El 28. O sea, no, eso fue en la tarde del 27, después de la cuestión de los tiros. Entonces, cuando el embajador venía a la cuestión, pues él decidió asilarse, se asiló. Entonces, cuando sale al otro día, después de esa cuestión, la llegada de los americanos, porque eso fue una bomba a nivel universal. Comenzó los americanos y se viene. Entonces él se salió de la embajada, porque él estaba asilado en Camaño. Entonces salió y de ahí. Y Camaño en realidad que lo ponen como un héroe que por enfrentar a los americanos, eso no es cierto. ¿Por qué? Camaño es todo lo contrario. Camaño es un protegido de los americanos. ¿Usted cree? Pero ellos llegaron por la base. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente. Cuando los americanos son tan atacados, criticados, los primeros 4 días, 5 días, ellos estuvieron parcializados con nosotros. Ok. Pero después de que les han dado mucha funda a nivel universal, con crítica de la cuestión, entonces deciden como retroceder siempre atrás. Entonces, Camaño y ese grupo que están... De los constitucionalistas. Que están en Ciudad Nueva. Todos los americanos deciden protegerle y tiran una alambrada alrededor de Ciudad Nueva. Ciudad Nueva, cuestión. Entonces de ahí nadie puede atacarlo. Ya. Oye, es tan así que nosotros, como de 8 o 10 días después, nos permitieron hacer la operación limpieza, que era todo el resto de la ciudad, y lo hicimos en 5 o 6 horas, ¿tú me entiendes? Que había muchísimas armas, muchos francotiradores, y se hizo en un ratico. Cuéntame de la operación limpieza. La operación limpieza fue una operación para limpiar todo lo que no era Ciudad Nueva, que era el resto de la ciudad. ¿En qué consistió?
o en buscar todas las armas que pudieran ahí y todos los francotiradores que estuvieran ahí, echarle mano, cogerlos presos, ¿tú me entiendes? Y entonces eso se ejecutó en un ratico. ¿No hubo bajas ese día? O... Sí, hubo algunos, unos 2 o 3 muertos, pero no... 2 o 3. No en magnitud, porque siempre hay alguna resistencia. Pero aún así se dominó, se hizo muy rápida la operación limpieza. Ahora, Ciudad Nueva, no, Ciudad Nueva está protegida por los americanos. Entonces, se produjeron algunos enfrentamientos por alguna gente que le tiraba a los americanos, entonces se tiraban de tiro y murieron uno que otro. Pero, en resumen, son protegidos por los americanos. Ya nosotros no podíamos atacar ni hacer nada. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, ¿a quién favoreció la llegada de los marines de Estados Unidos aquí? Mira, la gente interpreta que nos protegieron a nosotros, pero ellos nada más fueron parciales durante 4 o 5 días. Ok. Y de ahí en adelante fueron imparciales, ¿se me entiende? Ellos intervinieron como intrusos en el país, ¿entiendes? Y esto es lo que se le critica, pero no es porque fueron apasionados. Ahora, los primeros 4 o 5 días sí, estaban parcializados del lado de San Isidro, pero de ahí en adelante, nada. Después ellos le dieron funda a nivel del mundo entero por la intervención. Entonces se replegaron, entonces se tornaron imparciales. Si ellos no llegan, ¿ustedes habrían seguido controlando la situación como usted dice? Estaba controlado. Cuando los americanos llegaron y estaban controlados, pues ya una muestra de que ya estaban. Es que el líder, ellos no tenían a nadie, no tenían quien lo dirigiera. ¿Cómo habría finalizado la revolución si no llegan los americanos? No, ya hubiera pasado ya, porque que los otros, Hernando, que fue el que lo encabezó, desde que nosotros tiramos en la mañana, una vez se enfermó y se retiró. Pusieron a Camaño y Camaño se asiló. Entonces ya no había cabeza. Ya los constitucionalistas no tenían cabeza. Camaño sale después que se convence, ¿te entiendes?, de que el mundo entero está a favor de ellos, ¿te me entiendes? ¿Cómo usted califica el lado de los constitucionalistas durante el proceso de la revolución? Increíble. ¿Estaban organizados? No, porque esto es un movimiento que se produce a la carrera, ¿te me entiendes? Mira, los que acompañaron a Fernández Domínguez, que es quien lidera la revolución, había sido sacado del país ya, porque estuvo dando mucha carpeta. Él hizo una relación más o menos buena con Bosch, y entonces después del golpe, él se quedó con resentimiento. Entonces, poco tiempo después, lo tuvieron que sacar. Él, que había ganado algún mérito porque participó en la ejecución de la prisión de Rodríguez Echavarría. ¿Sabes que Rodríguez Echavarría fue el gobernante que duró 60 días después de la muerte de Trujillo? Rafael Ramón Rodríguez Echavarría era comandante en la base aérea de Santiago. Okay. Pero Chaguito Rodríguez Echavarría, un hermano de él, era jefe del escuadrón de combate en la Fuerza Aérea. El escuadrón de combate es donde se concentran todos los aviones de caza, de combate. Cuando se produce la salida de los Trujillo, Durán Guzmán, que fue quien dio el golpe, Echavarría, a Durán Guzmán, a Nelson González, a todos los que participaron, lo sacó de una vez del país. Él no era líder. Los líderes eran 6 oficiales que apenas eran mayores. Pero porque ellos ya Trujillo estaba muerto, entonces esos oficiales comenzaron a reunirse y bueno, si se arma un lío, nosotros podemos coger el poder, pero el líder era Durán Guzmán, un bajito él, que fue quien comenzó el líder, Nelson González, Polanco Alegría, Fernández Mete, eran 6, además que se reunían justo al lado de una habitación, en el Ecuador donde yo dormía. Sí.
La cuestión es que Echavarría coge el poder y se hace un dictador en 2 días. No esperó un mes ni 2 meses, no, de una vez. Comenzó, sacó del país a todos los que intervinieron, y que lo que lo pusieron a él, lo sacó de una vez del país. Entonces yo era uno de los que decía, pues tú un azaroso, tú un desgraciado, a él lo ponen aquí y viene y saca a todos los que lo pusieron a él. O sea, entonces ese era como un grito al cielo que uno daba en ese sentido. O sea, que no era en secreto, no, hay que quitar ese carajo, ese loco viejo hay que quitar. Y ahí participó el coronel Fernández Domínguez. Entonces, estando en el gobierno, el Consejo de Estado, Balaguer era el que lo presidía, y Echavarría recibe una llamada de Echavarría, que estaba en la cuestión, y le dice Balaguer a Echavarría: mire, yo voy a tener que dejar esto. No dejes nada, que yo voy a resolver, porque había un grupo del Consejo de Estado, esa cuestión, que estaban presos, ¿te me entiendes? Esa cuestión, entonces, Echavarría lo metió preso, ¿te me entiendes? Lo que estaban complotando. Y en un momento que fue a visitarlo en la base aérea, que estaba justamente donde está ahora el club de la Fuerza Aérea, el club recreativo, ahí estaba la casa donde iba a vivir Angelita, que estaba casada con Luis José León. Entonces, cuando en el momento que fueron allá, él y Wessing hicieron preso a Echavarría. Entonces los méritos de Fernández Domínguez quedaron por la nube, pero era apenas un mayorcito en ese momento. Y como premio lo hicieron una vez jefe, ¿te entiendes? Lo ascendieron a coronel full y lo quisieron hacer jefe de la Fuerza Aérea. Los oficiales más viejos que él, ¿te me entiendes? Que ya había muchos coroneles y tenientes coroneles. Pero ¿y cómo es que este nuevo, este recluta, lo van a poner por encima de todos nosotros? La cuestión es que lo hicieron sacar de la jefatura y lo hicieron mandar lo que hicieron fue sacarlo, lo mandaron a la Academia Militar, los días de la carrera, que es donde él hace relación con todos mis compañeros que ya eran profesores y eran instructores en la Academia Militar, porque nosotros fuimos instruidos por instructores extranjeros, muy especialmente españoles, pero ya teníamos 5 o 6 años de graduados y entonces ya estaban incursionando como profesores en la academia. Ok. Entonces, Fernández Domínguez era la gran parte de lo que ocurrió en abril, él no estaba aquí, él estaba fuera del país. Entonces, ¿cómo usted valora ese proceso? ¿Cómo eran los constitucionalistas? ¿Estaban organizados? Mira, aunque él estaba fuera del país, él mantenía comunicación a través de cartas que él le enviaba a Héctor Lachapelle Díaz. Él le mandaba cartas y le daba instrucciones a la cuestión. Como él no tenía rango, no lo pusieron a él, sino que designaron a Hernando Ramírez, que ya era coronel, que fue de la Fuerza Aérea y ya tenía un buen nombre, un buen background dentro del campo militar. Pero el contacto directo, estando él primero en Chile, en Puerto Rico, primero en España, él lo mandaron a España, de ahí y después y venía vino de Chile a Puerto Rico. Entonces de Puerto Rico él dirigía y mantenía la cuestión, pero cuando comenzó la revolución estaba en Chile. Y cuando inició la revolución, ¿cómo era el comportamiento de los que estaban aquí? ¿Cómo se comportaba la gente? ¿La gente estaba organizada? ¿La gente se comportaba? ¿No había saqueos? ¿No había robos? No, eso era un desorden. Es un desorden porque no había. Entonces, el problema es que la revolución estaba siendo capitalizada, ¿te me entiendes? Por mucha gente rara, ¿te me entiendes? Entonces, los americanos no permitían eso. Los americanos, ya te dije, con la experiencia negativa que habían tenido de Fidel Castro en Cuba, los gringos se aceleraron, pusieron los motores y arrancaron para acá. ¿Te me entiendes? ¿Qué usted considera que hubo aquí en el país? ¿Una revolución, una revuelta? No, hombre, no, eso fue un desorden. ¿Un desorden? Sí, eso fue un desorden. Eso ahí no hubo tal revolución, no hubo nada. Ahí lo que hubo es mucho robo, mucha desorden. Entonces,
Se prolongó, le dijo, porque los americanos los rodearon. Entonces intervino la OEA, intervinieron muchísimas instituciones internacionales y eso es lo que alarga la situación. Pero cuando los americanos llegaron ya todo prácticamente había pasado. Ellos le decían que el líder primero era Hernando. Y luego pasó a ser el coronel Camaño. Lo pusieron, pero Camaño fue y se asiló. Camaño se asiló en la tardecita. Uno de los intentos frustrados que tuvieron los constitucionalistas fue el asalto a la fortaleza de San Francisco. La de San Francisco luego. No, por eso que fue frustrado. Eso es posterior. ¿Hubo alguna acción de parte de las fuerzas aéreas? Sí, yo incluso volé. ¿Voló? Yo volé varias veces en Macorís. Son intentos porque siempre hubo alguna reacción, pero eran de menor. ¿Y realizaron algún tipo de disparos ese día ustedes o simplemente fue de sondeo? Más bien fue de intimidación. Intimidación. Volamos, pero no había quien atacar porque no estaban identificados. Pero yo incluso participé en San Francisco Macorís varias veces. ¿Y recuerda cuántos aviones más había en ese día? No recuerdo exactamente, pero no fueron expediciones grandes. No fue una misión grande. No, era más bien reconocimiento y a ver lo que estaba pasando y a ver si había necesidad. Y ahí no había ningún movimiento extraño, estaba tranquilo eso. No, eso era caramuza, como se dice militarmente, ¿tú me entiendes? Pero no que fue una cuestión formal, ni hubo guerra en esa cuestión. Para usted, ¿cuál fue un momento crítico de todo el proceso de la revuelta, de la revolución? Un momento crítico que usted dijera, bueno, está difícil la situación. La guerra, o sea, la cuestión de la revolución fue más de propaganda que de hecho, ¿usted me entiende? O sea, hubo mucha bulla, incluso había... ellos cogieron Radio Televisión Dominicana y entonces en San Isidro un señor apellido Fiallo buscó los aparatos, entonces instalaron Radio San Isidro. Entonces había un intercambio de comunicación a través de los medios esos dos medios de radio. Entonces, pero la guerra fue más dura que pleito. Ahora se prolongó por la protección de los americanos. Entonces, cuando yo evalúo el trabajo cuando yo oigo el heroísmo de Camaño, digo, no, eso es falso. Camaño simple y llanamente, porque faltó al americano. ¿Y quién dijo que le enfrentó a los americanos? Es lo contrario, los americanos lo protegieron. Y por su parte, usted que estaba de cerca del general Wessing, ¿cómo usted valora la participación que tuvo el general? Bueno, Wessing era un tipo católico, había ganado mucho liderazgo en el país porque él era jefe de la infantería en la base aérea de Santiago en el momento que Chavarría, el que yo te mencionaba hace un momento, era comandante en la base de Santiago antes de... Pero ¿qué pasa? Que Chavarría, cuando vino, no ayudó a nadie de lo que lo pusieron a él, de todo lo contrario, y Wessing era uno de ellos. Ahora Wessing, ya en ese momento, con motivo de esa acción, esa cuestión, fue ascendiendo y ya tenía un comando, el CEFA, que tenía más de 1000 hombres en ese momento, ¿tú me entiendes? Y ya era un... ¿Accionó bien? Sí, no, él es quien enfrenta. Él, el padre Marcial Silva y Rolando H., un abogado que era el jurídico de la Fuerza Aérea, habían sido comisionados para darle charla de anticomunismo a los soldados. Entonces, con esa misión, pues fue ganando nombre y prestigio, esa cuestión. Entonces ya fue, te digo, el padre Marcial Silva, el jurídico de la Fuerza Aérea, y él era los que le hablaba a las tropas, fueron comisionados para hablarle a las tropas en contra del comunismo, porque en ese momento iba cogiendo demasiada fuerza el comunismo por las acciones de Fidel, que fusiló y le quitó toda la propiedad a todo el mundo en Cuba. Entonces el empresariado, la iglesia,
las Fuerzas Armadas, y todo el mundo dice, no, eso no se puede permitir. Entonces él era quien lideraba por parte de los militares Hizo lo que tenía que hacer el general Wesley. Entonces él es el número uno en la concientización de las tropas, ¿te entiendes?, con relación al comunismo. ¿Usted cree que lo que ocurrió en abril de 1965 se pudo evitar? Se trató, hicieron todos los esfuerzos por evitar esa cuestión. Ahora, ya se habían producido algunos hechos, como fue el derrocamiento de Bosch, esa cuestión que trajo como consecuencia esa... Dio cabida. Dio cabida a esa cuestión. O sea, Fernández Domínguez, que casualmente en una maniobra que yo participé también, hicimos en Constanza, allá se fotografió con Bosch y la cuestión. Entonces, después de esa maniobra que Bosch llegó allá, ellos mantuvieron y estrecharon mejor sus relaciones. Entonces, cuando se dio el golpe, que yo llamado mal golpe, porque no fue golpe tal, sino renuncia, él se opuso, no quería que se hiciera. Pero ¿qué pasa? Que comenzó Fernández Domínguez a hacer cierto liderazgo, y mi promoción de los oficiales que acompañaron a Fernández Domínguez, de los constitucionalistas, habían 23 de mi promoción, de los 32. O sea que casi todos eran de mi promoción. De su promoción. Ahí yo culpo en parte a Wesley. Resulta que antes de la primera promoción, la mayoría de los oficiales eran, como nosotros decimos, cajota, que no eran académicos. Okay. Entonces, cuando nosotros salimos como promoción, había muchos choques, muchos roces entre los viejos y los nuevos. Ustedes. Estos muchachitos creen que son los que saben, no creen que son los fenómenos. Ya, pues, la cuestión es que había mucha discusión, ¿te me entiendes? Entonces, él fue capitalizando eso, se hizo acopio de, te digo, 23 de mi promoción que habían sido cancelados por Wesley, porque los oficiales de su entorno le llevaban y decían, mira, este oficial, y Wesley firmaba de una vez, lo cancelaba. Entonces esos oficiales son los que se incorporan en el grupo de los constitucionalistas. Entonces ahí capitalizó Fernández Domínguez esa cuestión y buscó a Ascensión Silverio, al Gato González, a Jiménez Germán, a Píndaro Peña Pereyó. Bueno, te digo, es de 23 de mi promoción. Para usted, ¿cuál es la importancia de que la sociedad, en especial la nueva generación, tenga conocimiento de lo que ocurrió en abril, no solo del lado de los constitucionalistas, sino también de los militares que participaron en estas acciones? Bueno, realmente ya ha pasado mucho tiempo. 60 años. O sea, los artículos y las cosas que yo he visto a través de los medios de comunicación dicen muchas cosas y las exageran, ¿te entiendes? Dicen una gran cantidad de cosas que no son como es, como debió ser. O sea, no se produjeron como fueron. Yo te digo, fueron 3 reuniones que se frustraron, ¿te me entiendes? Tratando de dialogar para no pelear. Incluso se ofreció un porcentaje mayor de la cuota de poder de ellos en el caso de que se hiciera un eventual gobierno, y aún así ellos no querían. No, retorno. Entonces Juan de los Santos Céspedes se negó alegando que él había sido uno de los que firmó el golpe. ¿Me entiendes? Tenía razón, porque aunque tú seas un delincuente, te dicen a ti, porque te engañó, tú te vas a... No, tú peleas. Entonces él lo que alegaba era eso, ¿te me entiendes? Hasta que yo te decía, uno de los oficiales dijo, no, que usted no es el que manda aquí. Entonces, para usted, ¿por qué es importante que la generación conozca esto? Bueno, yo te digo que es importante que se sepa, pero ya es temporáneo prácticamente lo que se pueda decir. Yo incluso, un tiempo, 15, 20 días después de esa cuestión,
propuse una reunión que le hicimos en el ensanche Osama, en la casa de un compañero que ya está muerto, de Santana Milán, para reunirnos con los oficiales que estaban de este lado, Digo, mira, la revolución, nosotros somos amigos y somos compañeros, y en el ensanche nos reunimos en el ánimo de armonizar los que estaban de este lado con los que estábamos de aquel lado, la cuestión, porque Dios, la revolución no la hicimos nosotros, ni nosotros somos amigos. Y yo mismo propuse eso, que nos reunieran. Porque yo nunca fui informado de eso. A mí me marginaba porque yo era amigo de Wessing. Okay. Y estaba emparentado con él. Entonces a mí no me informaron nada. Entonces, mientras se produjo el proceso de conspiración, todos mis compañeros sabían, entre ellos, menos yo. ¿Cómo usted cree, a pesar de todo lo que ocurrió, que usted dice que es temporáneo, ya hacen 60 años, ahora este abril, cómo usted cree que los dominicanos ven a quienes participaron del lado del CEFA, del lado de las Fuerzas Aéreas? ¿Usted cree que la gente tiene una valoración positiva de ustedes? Bueno, en principio no. Posteriormente, después fueron flojando o algo así, se fue flojando. Al principio no. Posteriormente se dieron cuenta que así. Entonces yo le digo, dando un justo, juzgando más bien la actuación, Camaño era parte de la Fuerza Aérea regularmente. Entonces es un desertor. Desertó, es lo primero. Yo recuerdo, porque me lo contó el mismo Luis José Domínguez, que el día 23, que fue viernes, iban a pagar el 24, entonces le dijo en una reunión que tuvo en la jefatura con él, con Luis José Domínguez, mira, si yo no vengo mañana, ellos que te mandan, guárdame el cheque, mándame el cheque, se reunieron a hablar, porque él era, entonces Camaño es un desertor, ¿tú me entiendes? Desertor de la fuerza regular, que lo conquistara, que él cree que tenía razón o lo que sea, otra cosa, pero primero está el deber. Entonces él, para mí, fue un desertor de la institución, ¿te me entiendes? Abandonó su cuestión y se metió del otro lado, pero en el fondo nosotros lo que hicimos fue evitar que el país cayera en el comunismo. Si nosotros hubiéramos caído, si aquí hubiese habido mano blandita o algo así, esa gente iba a ser dominada, porque todo el entorno de ellos ahí era así, ¿entienden? En el gobierno de Bosch, cuando el Volvo a Bosch le sugirieron por muchísimas veces que sacara un grupo de funcionarios de ahí, no quería. Entonces Atila Luna, que fue el jefe de Estado Mayor, lo forzaron. El empresariado, la iglesia, los medios de comunicación, toda esa gente forzara a Atila que diera el golpe. Entonces eso es el motivo de todo. General, ya como última pregunta, si se presenta otra oportunidad de otra revuelta, otra revolución, ¿usted ya cuántos años tiene? ¿Sí se puede decir? No, yo soy lo que soy es guardia. Nosotros decimos, nosotros cumplimos con el deber. Mi concepto personal. ¿Usted participaría nuevamente? ¿Usted estaría dispuesto? En el mismo, yo me siento más que satisfecho de haber participado en la forma. ¿Participaría de nuevo? Seguro que sí, porque es que nosotros estamos conscientes de lo que hicimos fue por el país, ¿me entiendes? No fue para beneficiarse nada. Yo soy uno de los pocos oficiales de mi función que nunca en mi vida me he ganado un peso, un centavo fuera de mi sueldo. Nunca. Yo nunca fui beneficiado, porque yo ni me gusta dar brocha, ni me gusta pedir, ni me gusta rogar en esa cuestión. Entonces, normalmente lo que consiguen son los que se practican esa tarea. General, pues muchísimas gracias por esta conversación sobre la revolución, sobre su participación y sus aportes. Para nosotros es muy valioso haber conversado con usted sobre la revolución, ya que usted participó del lado de los militares de San Isidro, que poco han hablado sobre todo lo que ocurrió en ese abril y los meses que le transcurrieron hasta septiembre, que se negoció finalmente. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Y